Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con el segundo video sobre los modelos de investigación de operaciones, continuando la clase anterior. Bueno, hemos visto la clasificación de los modelos, pero ahora vamos a ver un poquito de manera simplificada cómo trabaja un modelo matemático, que es una expresión simbólica en la que en general, en un modelo matemático de investigación de operaciones, encontramos una función principal, ¿verdad? Que es una expresión general, que es generalmente la función objetivo que estamos buscando mejorar o optimizar. Y después tenemos funciones complementarias o relaciones complementarias que básicamente pueden ser las restricciones. Entonces, tenemos una función principal donde vemos que es una expresión dependiente de valores que puedan tomar las variables. Tiene obviamente variables y también parámetros, en este caso A, B y en este caso C también, ¿verdad? Y las variables generalmente las expresamos a través en el abecedario, de las últimas letras del abecedario, X, Y y Z, en este caso del ejemplo. Los parámetros generalmente son letras mayúsculas y las primeras letras del alfabeto son parámetros. Un parámetro es aquel valor constante en un contexto temporal o espacial. Representan indicadores de estado, o sea, recursos disponibles o requerimientos que queremos alcanzar. Es decir, son todas aquellas expresiones que se mantienen constantes en el tiempo o en el espacio. Cuando hablamos del tiempo estamos hablando obviamente de un instante, y cuando hablamos de espacio estamos hablando de un espacio, en algunos casos geográfico, o por ejemplo dentro de una industria. De esta manera podemos pensar que son cosas que solamente tienen valor para ese contexto espacial. Después están las variables de decisión, X, Y y Z. Como habíamos dicho, generalmente son estas variables de decisión los parámetros que van a definir si la decisión que hacen el objetivo de la función como algo aceptable o como un óptimo. Son las variables de resultado. Y después están las variables o funciones secundarias que representan un subproblema o una condición o limitante o restricción. Después, obviamente, una función y una relación puede tener los operadores matemáticos que comúnmente conocemos, ¿no? Multiplicaciones, divisiones, etcétera, y aplicaciones o más complejos como logaritmos y todo lo que conocemos en la matemática, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a dedicar un poquito a observar cuáles son las etapas del proceso de la investigación de operaciones, ¿sí? En primer término, la primera etapa global que conocemos es la modelación o modelaje. Estas etapas obviamente tienen relación con el método científico que habíamos hablado anteriormente y es bueno siempre relacionarlos y comparar. Entonces, en primer término, el primer paso genérico es el estudio de la organización. Entonces, lo que nosotros, para estudiar una organización, tenemos que recopilar la información inherente de esta organización, hay que valorar lo relevante a la situación que queremos abordar, ¿verdad? Entonces, como que de entrada tenemos que definir la problemática para saber cuál es la información relevante que debemos rescatar de la organización. Después, un paso importante es ordenar la información. Y para ordenar la información hay que interpretar la organización como un sistema. Lo veíamos antes, un sistema, ¿sí? Generalmente trata de ordenar la información a través de establecer una frontera, establecer cuáles son las variables internas y externas, ¿sí? Cuál es el entorno, cuáles son los recursos inherentes dentro del sistema y ver las relaciones internas también. Entonces, esta sistematización de datos sí requiere obviamente una validación de la información y un ordenamiento sistémico apropiado.
para que después podamos recurrir a esa información de manera ordenada. Luego vamos a formular la situación o el problema que tiene la organización, aun cuando ya hemos concebido anteriormente la problemática. Sin embargo, en esta etapa ya vamos a hacer una descripción cualitativa de los objetivos, de las funciones, los requerimientos y limitaciones que tiene esta situación seleccionada, dado de que en el paso anterior ya tenemos obviamente sistematizada la información. Y luego, con todo eso, construimos el modelo. Entonces vamos a identificar cuáles son parámetros, vamos a describir las variables, vamos a construir funciones matemáticas y procesos de transformación de datos. Sí, en general nosotros construimos un modelo, sí, para resolverlo luego en la siguiente etapa. Entonces, obviamente, este trabajo también es un trabajo interactivo, es decir, de ida y de vuelta. Bueno, después pasamos a la segunda etapa o la solución del modelo. En la solución del modelo lo primero es que debemos derivar soluciones para el modelo y en esta etapa debemos ver si existen métodos y herramientas para su procesamiento. Entonces vamos a ver si existen axiomas matemáticos que nos permiten trabajar en los modelos o vamos a trabajar a través de métodos numéricos o a través de la simulación. Entonces, esa es la etapa de derivación de las soluciones. En general, lo que hacemos es, sí, generar una herramienta de procesamiento informático que nos permita, es decir, el uso de una computadora, que nos permita una manera más fácil de encontrar o de derivar soluciones para nuestro modelo. Sin embargo, ese modelo es solamente las soluciones al modelo. Entonces, estas soluciones tenemos que probarlas paulatinamente en la realidad y tenemos que hacer una aproximación paulatina si estos son resultados adecuados y también son oportunos para lo que estamos tratando de hacer. También en esta etapa hay que identificar cuáles son las variaciones que podrían darse en el futuro, dado que los modelos muchas veces están enfocando situaciones dinámicas. Entonces, por eso es necesario saber si las soluciones están dentro de un grado de sensibilidad y dentro de la dinámica de los parámetros. Bien, la tercera etapa es más administrativa y ya es la aplicación y la implantación del modelo en el sistema real. Entonces tenemos que diseñar controles asociados a las soluciones porque obviamente la organización está en continuo desarrollo y debemos hacer un seguimiento de la implantación. Sí, finalmente, la implantación propiamente involucra la definición de políticas, de procedimientos, de recursos, sí, que va a necesitar la implantación de este modelo en la realidad. En general, el investigador muchas veces llega hasta la segunda etapa y la tercera etapa tiene que ver ya con niveles de gerencia que van a implementar el modelo en nuestra organización. Acá podemos ver ese proceso, pero de una manera gráfica, ¿sí? Como un mapa conceptual, en el cual aquí vemos una organización, sí, que la vemos como una nebulosa, ¿sí? Porque es una organización obviamente compleja. Esta organización la vamos a interpretar como un sistema y hemos dicho en un sistema tenemos que enfocar básicamente cuáles son los componentes de ese sistema, qué relaciones internas tienen, cuál es la función general del sistema, ¿sí? Cuáles son los ingresos y cuáles son las salidas, y algo muy importante también es establecer la frontera y el entorno de este sistema. De esta manera, de una concepción sistémica, podemos ordenar la información y seleccionar una situación o problema, o lo que decimos en investigación de operaciones, una operación, una parte del sistema, el cual vamos a formular como un modelo. Ese modelo vamos a identificar los parámetros, vamos a identificar las variables y obviamente las expresiones matemáticas que regulan el funcionamiento de este modelo. Luego establecemos las soluciones. Estas soluciones obviamente van a ser interactivas hasta que vayamos encontrando la más apropiada o, en algún caso, la solución óptima al problema. Luego tenemos que pasar a ver si estas son soluciones, no solamente soluciones del modelo,
sino soluciones del problema. Entonces tenemos que interactuar ya con la realidad y una vez que hayamos salvado esta etapa, sí vamos a establecer el modelo sobre el cual vamos a trabajar, vamos a definir el modelo propiamente y establecer los controles que nos permitan hacer un seguimiento dinámico de la implantación del modelo dentro de la organización. Entonces, estamos viendo que el proceso de investigación de operaciones no es solamente un proceso teórico, sino también un proceso práctico de aplicación y de comparación de los resultados. ¿Sí? Hay, en general, 4 maneras básicas para enfocar un problema. La primera forma de enfocar un problema es absolverlo. El absolver el problema, en general, es el método o la manera que optan los políticos, que consiste en ignorar el problema y esperar que desaparezca o se desenrede solo. Muchas veces algunos problemas, desde el punto de vista estratégico, es bueno absolverlos, es decir, ignorarlos y ver que la propia dinámica del sistema lo resuelve. Pero ese, obviamente, no es nuestro caso. En segundo término está el resolver el problema. Entonces, consiste en tomar una acción razonable, buena, que genere satisfacción. Entonces, los que resuelven problemas lo enfocan de manera clínica y se apoyan en la experiencia. Entonces, ¿qué viene a ser esto? Si viene a ser la observación de la realidad anterior, entonces de esa manera se crean protocolos, ¿sí? A través de experimentación anterior, juicios cualitativos o sentido común, que me permiten enfocar los problemas como los he resuelto anteriormente. Es decir, si trata de identificar la causa del problema, eliminarla y retornarla al estado presente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de resolver o como podríamos decir, volver a analizar el problema en función de cómo lo he resuelto anteriormente. Y esta es la manera científica que trata la investigación de operaciones, es decir, solucionar un problema. Entonces consiste en tomar la mejor acción que optimiza o satisfiza. ¿Sí? Quienes solucionan problemas los enfocan científicamente. Entonces nos tenemos que apoyar en la experimentación, en el modelo y en el análisis cuantitativo utilizando los modelos de investigación de operaciones, ¿no? Entonces, ahora, no todos los problemas requieren solucionar, ¿verdad? Es decir, abordar de esta manera. Muchos pueden resolverse porque anteriormente ya se lo ha hecho o en algunos casos sí es conveniente ignorarlos. Finalmente, la manera más burda, por decir de otra manera, es disolver el problema. Entonces, es eliminarlo haciendo un rediseño del sistema que lo incluye, ¿no? Entonces, quienes disuelven problemas, tratan de idealizar y es aproximarse a un sistema ideal. Entonces, de esta manera comparan la realidad con un sistema ideal y en muchos casos lo que hacen es desechar el anterior. Entonces, conseguimos un mejor desempeño futuro, más satisfactorio, y a eso comúnmente lo llamamos como reingeniería, es decir, volver a diseñar un sistema óptimo y en función de eso ver si el anterior nos sirve o desecharlo prácticamente. Bien, la investigación de operaciones sí emplea o utiliza varias disciplinas o especialidades dentro de la investigación de operaciones. Entonces vamos a ver acá en este cuadro cómo podemos resolver ciertas situaciones o problemas y con qué modelos podemos encararlos, ¿no? Tenemos varios problemas que son programas o balances. En estos programas o balances tenemos que obtener cuál es el valor de la producción en el transporte o en la asignación de recursos, ¿sí? Generalmente dentro de la industria. Aquí utilizamos modelos de programación lineal y no lineal. También utilizamos la programación paramétrica y la programación dinámica, ¿no? Entonces, todos estos justamente llevan el nombre de programación porque están enfocados a optimizar o a crear programas o balances dentro de un proceso productivo. También el ingeniero industrial tiene en varios casos que establecer
un orden o secuencia óptima en un flujo de proceso, ¿verdad? Nosotros que diseñamos procesos productivos, entonces estamos generalmente encarando cómo podemos tener el orden en una secuencia óptima. Para eso tenemos los modelos de secuenciación y también podemos utilizar la teoría de redes, ¿no? Que nos permite obtener un orden y una secuencia mejor o óptima. Bien, los ingenieros industriales también nos encaramos muchas veces problemas de inversión. Entonces, en los problemas de inversión tenemos que establecer la rentabilidad o esperada o otro indicador para analizar posibilidades de inversión. Entonces, ahí, ¿en qué nos ayuda la investigación operativa? Por ejemplo, con la teoría de decisiones. Y también manejamos indicadores, flujos de indicadores en el análisis económico y financiero, que no es una herramienta propiamente de la investigación de operaciones, pero también es un modelo de análisis que nos permite analizar la rentabilidad de la inversión. Bien, tenemos también que muchas veces analizar flujos. Los flujos sí nos van a ayudar a mejorar el costo y el tiempo en algunos servicios, a las unidades que esperan y también en la atención de una línea, por ejemplo, y la llamamos línea con retardo o flujo no continuo. Para esto utilizamos dos herramientas, la teoría de líneas de espera o colas y también podemos emplear la teoría de redes, dependiendo si las variables son aleatorias o no aleatorias. ¿Sí? También se nos presentan muy frecuentemente problemas de análisis del reemplazo, del mantenimiento de la confiabilidad de equipos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar el activo adecuado o el tiempo óptimo de reemplazo, reposición o mantenimiento. ¿Para qué? Para lograr confiabilidad en nuestros equipos y sistemas. Para esto, la investigación operativa nos proporciona modelos de reemplazo y de confiabilidad. Bien, otro problema que debemos afrontar es establecer el capital de operaciones. Para eso, hay que establecer el tiempo y el nivel de existencias en los inventarios. Para ello, manejamos los modelos y sistemas de control de existencias que nos permiten optimizar y reducir, digamos, las existencias excesivas o inventarios excesivos. Bueno, hay otros eventos que requieren un análisis de competencias o estrategias competitivas y, por ejemplo, también en el reemplazo de equipos. Aquí la investigación de operaciones nos manifiesta la teoría de juegos y de decisiones, ¿no? Como una herramienta para poder analizar el reemplazo de equipos y estrategias competitivas en cuanto a la optimización de activos dentro de una organización. Bien, aparte de los modelos, también tenemos varias herramientas, aparte de los axiomas matemáticos, obviamente que nos permiten trabajar dentro de la investigación de operaciones. Aquí están, en general, la generación simulada de muestras o datos, y es decir, la simulación matemática. Es una herramienta muy actual y que tenemos que, obviamente, estamos obligados a manejar para dar solución a nuestros modelos, ¿no? Entonces, a través de la simulación matemática podemos nosotros generar muestras y datos y ver el comportamiento de un modelo dinámico o estático que nos permita generar valores para encontrar el óptimo. También existen otras herramientas, en este caso las cadenas de Markov, que nos permiten analizar estados dinámicos, es decir, resolver diferentes modelos a través de la generación de estados dinámicos como cadenas de Markov. Bueno, hasta esta parte hemos concluido con lo que es el inicio, la clase inicial de investigación de operaciones.